Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que llevamos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque así podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Obviamente calculando las diferencias horarias. Y como siempre, mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, dicho todo esto, vamos a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Daniela Caronia, que es astróloga y terapeuta holística. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí compartiendo este ratito. Me alegro, esa es la idea. Lorena Navarro, que es especialista en crecimiento personal. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Y Francesca Rauchi, que hace terapia gestal y reprocesamiento del trauma. Francesca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Pues igualmente, pues si estamos listos, ¿os parece bien? Empezamos con el tema, que el tema es espectacular y es sobre el pasado, ¿no? No traigamos el pasado del presente, pero vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. Francesca, ¿tú piensas que el ser humano vive mucho en el pasado? Bueno, o sea, no sé si el ser humano vive mucho en el pasado, ¿no? Pero sí que me parece, cuando esto sucede, sí que me parece un indicador importante de que probablemente hay algunos asuntos del pasado que hayan que ser, que tengan que ser reprocesados o trabajados, ¿sí? Lo que pienso es que estamos muy poco acostumbrados a trabajar ese pasado, como para que nos pese un poco menos, ¿no? Y entonces a veces lo cargamos y pienso, por ejemplo, al trauma, ¿no? Que es un claro indicador de que hay asuntos que no han sido trabajados en su momento y que seguimos arrastrando en el presente y que nos condiciona el presente. Ok, pues eso lo vamos a ver, muy interesante. Y ahora que te estaba preguntando esto, me estaba viniendo a la mente, claro, si no estamos en el presente, o estamos en el futuro o estamos en el pasado. Y el ser humano no está mucho en el presente. No. Mira, ¿tú qué piensas? ¿Vivimos mucho en el pasado? Sí, Daniela. Perdón que justo se ha entrecortado y no había oído a quién estabas preguntando. Vivimos sobre todo condicionados por el pasado, ¿no? Como comentaba también Francesca, ¿no? Todo lo que hacemos está basado en las experiencias del pasado, ¿no? Y, sobre todo porque el pasado también nos da como cierta seguridad, ¿no? Y es nuestra zona de confort. Y en ese sentido podemos decir que vivimos en este pasado, que es lo que nos crea este lugar calentito y seguro donde sabemos movernos, porque nos asusta, ¿no? Lo nuevo y lo diferente. Y entonces muchas veces repetimos que estamos en este pasado porque ahí estamos más cómodos. Ok. Aunque también es cierto que muchas veces, Daniela, nos vamos al pasado y no para estar cómodos, pero también veremos este tema un poquito más adelante. Lorena, ¿tú qué piensas? ¿Vivimos mucho en el pasado? Pues mira, yo comparto con Francesca y con Daniela, porque pienso que nos vamos al pasado porque es como nuestra zona de confort y donde cogemos referencias, ¿no? Donde hemos tenido aprendizajes, ¿no? Entonces, es como que tenemos que, la mente, digamos, que busca siempre controlar. Entonces, es como que lo conocido para ellos, para nosotros es lo conocido, y entonces nos vamos ahí a buscar, pues, aprendizajes anteriores, respuestas, ¿no? Aún así, yo también pienso que sí, nuestro pasado al final está en nosotros, ¿no? Como bien dice Francesca, porque digamos que tenemos como un cuerpo emocional, ¿no? Y ahí hay memorias pasadas. Y si esas memorias no están bien sanadas y no están bien trabajadas, nos acompañan y salen, ¿no? De una manera muchas veces inconsciente, ¿no? No somos conscientes de que el pasado lo llevamos encima. Ese es mi enfoque, esa es mi manera de ver, ¿no? Ok, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Además, no sé si estáis de acuerdo vosotras, pero muchas personas siempre viven el pasado como si hubiera sido mejor, como que el presente es un tiempo para recordar el pasado como tiempos mejores, ¿no? Aunque no sea realmente así. Pero bueno, otra pregunta que tiene que ver con esto es, Francesca, ¿cuál es el riesgo
que tú ves en irnos demasiado al pasado? A ver, primero yo pienso, como decía Lorena, que aparte del caso que tú ahora has mencionado, o sea, personas que llevan el pasado al presente como la época, ¿no? Como todo era mejor en el pasado, ¿no? Que para mí lo veo un poco como un mecanismo de defensa o de afrontamiento en cierta medida. Lo que yo he vivido por experiencia mía personal y de algunos clientes que he podido tener, es que muchas veces este pasado no está en el presente conscientemente, sino que se activa de forma inconsciente y sin querer, ¿no? Lorena decía, tenemos una memoria en el cuerpo emocional y también lo que muchas veces veo en trauma es que tenemos una memoria en el cuerpo físico, con lo cual hay situaciones que sin que seamos conscientes nos activan esas memorias, ¿no? Y de repente estamos reviviendo situaciones del pasado en el presente sin darnos cuenta que el presente no tiene nada que ver con aquello que pasó en el pasado. Entonces, la verdad es que es cierto que he encontrado personas que construyen su personaje ¿no? En este pasado fantástico, maravilloso, o también en la queja, ¿no? Del pasado, y que es esta zona de confort muy poco confortable, pero como es conocida, pues mejor aquella, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Okay. Pero en mi experiencia, la mayoría de veces ese pasado se activa de forma inconsciente, con estas memorias implícitas. Y el trabajo es justamente hacer estas memorias implícitas explícitas, ¿sí? Para poderlas reprocesar. Trabajar. Sí, no, obviamente de una forma inconsciente que desgraciadamente o necesariamente es donde más vivimos, ¿no? En el inconsciente. Pero bueno, poco a poco, ahí vamos. Daniela, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el riesgo de irnos demasiado al pasado? Pues, ¿cuál es el riesgo? Que tenemos un sistema, seguimos utilizando un viejo sistema operativo, por decirlo así, que es el sistema de ver la vida, la forma de pensar, la forma de sentir, de percibir las cosas, que no está actualizada. Seguimos repitiendo, reutilizando siempre los mismos circuitos y nos quedamos anclados y no nos actualizamos porque la vida va cambiando, todo va cambiando. Y especialmente a nivel mundial y global estamos viviendo esto a nivel colectivo, y si seguimos con los viejos sistemas de pensamiento, pues todo lo que aparece no podemos ir cambiando ni evolucionando, nos quedamos en el miedo, nos encerramos recordando esto, quiero que las cosas vuelvan como antes, ¿no? Esto es algo que pasa mucho frente a situaciones, desafíos nuevos de la vida. No sabemos enfrentarlas desarrollando nuevos caminos y nuevas respuestas, y volvemos al volver al como antes, incluso si es un malo conocido. Este dicho, ¿no? Este refrán es muy simbólico en este sentido. Y como bien decía Francesca, al trabajar yo también mucho con el cuerpo, efectivamente todo esto se puede sentir simplemente desde el tocar el cuerpo. Todas estas memorias, todo este pasado se lee en el cuerpo, que es nuestra biblioteca de todas las vivencias. Y es muy importante, es un punto muy importante a la hora de liberar y para poder hacer este cambio, poder liberar estas memorias que están ancladas en el cuerpo. Si sigue estando la memoria física, también es mucho más complicado, porque el cuerpo te va a volver a llevar a lo mismo, y sigue estando ahí algo en lo físico, en lo material, que también es importante ir liberando. Ok, pues muy interesante. Lorena, ¿tú qué piensas? ¿Por qué es riesgoso irnos demasiado al pasado? Sí, a ver, realmente irnos demasiado al pasado es la base de la depresión, ¿no? Está muy extendido, ¿no? Que estar muy en el pasado es depresión, estar muy en el futuro es ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo es porque realmente desde la psicología, digamos que nuestros recuerdos no suelen ser muy fidedignos, ¿no? Porque a veces cogemos lo que nos interesa, o quizá lo más significativo, o lo que nos ha causado bienestar, y
omitimos otros aspectos, ¿no? del recuerdo. Normalmente cuando evocamos recuerdos no suelen ser exactos, ¿no? Porque la mente reconstruye también mucho lo que pasa. Entonces, no nos estamos basando en una realidad. Entonces, ir mucho al pasado, pues al final lo que hay ahí es una falta de aceptación, ¿no? Es una falta es una resistencia a lo que estoy viviendo, a mi momento, ¿no? Y eso es lo que te hace es estar en la energía de la lucha, ¿no? De la lucha, de la defensa, de la resistencia, estás en un continuo combate, ¿no? Contigo mismo, ¿no? No estás aceptando y no estás consciente del aprendizaje que te está trayendo en ese momento la vida, ¿no? Y además es que estar en el pasado realmente es una ilusión, ¿no? No podemos ser felices nunca en el pasado ni en el futuro. El único es el presente, ¿no? Es la base del mindfulness, ¿no? En el presente es el único momento donde podemos ser felices. Entonces, si estamos en el pasado, estamos luchando, estamos en pelea, estamos en resignación, en esa energía, ¿no? de combatir y falta de aceptación. Y al final la aceptación es tan necesaria, es la base de la espiritualidad, ¿no? Aceptar cada situación como es y observar el aprendizaje que tiene para nosotros. Definitivamente, Lorena, aunque también es cierto que yo conozco muchas personas, incluido yo, que a veces te vas a pasarlo muy bien. O sea, hay cosas en el pasado que puedes traer al presente donde lo pasas muy bien. No necesariamente es para sufrir, pero yo entiendo perfectamente lo que estás comentando. Bien. Ahora, yo veo dos riesgos aquí. Una es que, obviamente, si estás en el pasado, no estás en el presente, ¿no? Que es donde realmente vivimos. Es una forma de evasión, ¿no? Como irte a dormir muchas horas o tomar alcohol o drogas. Es una forma de evadir tu realidad, que es lo que estabas comentando. Y otra es que volvemos a revivir situaciones dolorosas. Que eso mucha gente otra vez lo vuelve a hacer de forma inconsciente. O sea, no porque quiera hacerlo, sino porque no sabe cómo evitarlo. O sea, yo, por ejemplo, cuando toco estos temas en los talleres y vemos el tema de por qué traes tu pasado si te hace daño, la respuesta es la misma. Es que no sé cómo evitarlo. O sea, yo no es que quiera recordar cuando me pegaron, cuando me violaron, cuando abusaron. No es que lo quiera recordar. Es que cuando me doy cuenta ya lo estoy reviviendo. Entonces, claro, aquí lo interesante sería, ¿es malo ir al pasado, Francesca? ¿O depende para qué vayas? Es lo que estás diciendo tú. Es decir, muchas veces no lo podemos evitar, porque en casos como los que has comentado, por ejemplo, ahí, bueno, en el mundo de la Gestalt se habla de una Gestalt inconclusa, ¿no? O sea, como un ciclo que no se ha concluido en el pasado y entonces se tiende a repetir una y otra vez y ese ciclo necesita encontrar su cierre, ¿no? Y necesita ser reescrito también para encontrar una nueva salida, ¿no? Y muchas veces es por eso que lo volvemos a repetir. Para mí no es que sea dañino ir al pasado, aunque el pasado te pueda traer dolor y sufrimiento. El dolor y sufrimiento no es dañino para mí. Si está hecho con conciencia, si está hecho con me voy al pasado, vale, conscientemente, para vivir mi dolor y terminar este cierre, ¿no? En vez de dejarlo ahí siempre en suspensión y condicionando mi actuar en el presente. Entonces, para mí la diferencia es un poco la conciencia con la que yo hago esto. Volver al pasado para recordar un momento bonito con una persona que no existe más hoy me puede traer un sentimiento de amor, de paz, de dolor, y todo esto es bonito, yo lo vivo en el presente. Sí, pero es una acción que hago de forma consciente para volver a reconectar con alguien que ha estado en mi vida, ¿sí? Entonces, para mí esto es lo que hace la diferencia un poco. Y mucha diferencia, ¿no? Porque, Daniela, tampoco hay que olvidar que aunque nosotros tenemos un recuerdo del pasado, lo volvemos a vivir en el presente. O sea, vuelven las mismas reacciones, se sueltan las mismas sustancias como si lo estuvieras viviendo otra vez. Por eso es tan peligroso, que es algo que también desconocemos, el irnos al pasado a revivir situaciones que han sido dolorosas, ¿no, Daniela? Claro, el tema, como justo habéis dicho y acaba de comentar Francesca, depende
para qué y desde dónde vuelves al pasado, porque sí que si en el presente, ¿no? Muchas veces es necesario ir para entender qué te está pasando en el presente y por qué te están pasando ciertas cosas, porque estás actuando de cierta manera. Entonces, ahí este volver desde una conciencia ya que está como más trabajada, puedes volver a revivir, pero desde una liberación. El tema es cuando entras en este bucle que bien nombraba Francesca, porque hay algo que falta allí, ¿no? Y entonces vuelves, pero revives lo mismo y ahí te quedas. No hay una evolución en este proceso como de irte al pasado y revivir ciertas situaciones, ¿no? A mí me ha pasado hace poco, volviendo a mi tierra, ¿no? Encontré unos diarios de mi adolescencia y me puse a volver a leerlos. Y realmente sentí que había también huido de mi pasado, como cambiando de país, de todos, como huyendo de ciertas cosas, de no quiero ir allí, ¿no? Y volver a leer, pero ya desde otro nivel, sí que fue una liberación de ciertas cosas que también eran partes de mí, que de alguna manera se habían quedado como perdidas por el camino porque lo había dejado ahí de quiero huir de esto, ¿no? Entonces allí volver a leer experiencias dolorosas, pero ya ha sido como una liberación y ya como cosas que ya no me produce rechazo hacia ciertas cosas. Entonces desde allí sí, cuando lo revives, pero con una conciencia diferente. Y no entras en tomarte las cosas tan personalmente, tan dramáticas y tan desde un lugar, porque claro, cuando vivimos los traumas y toda esta parte, estamos sobre todo en la infancia, en los primeros años de vida, que tenemos cierto entorno, cierto bagaje y ciertas reacciones, pero si nos quedamos allí, nos quedamos siempre en estas reacciones infantiles. Por eso lo que hablaba antes del actualizar el sistema operativo. Ya cuando eres adulto, tienes ya otra manera de poder ver y gestionar las cosas. Entonces, esta visión, ahí puedes ir al pasado cuando tienes una visión ya desde la persona adulta y no desde esta parte como de que reacciona desde la herida de abandono, de rechazo y todo ese tipo de dinámica. Daniela, eso de regresar al pasado como personas adultas, a mí me cuesta porque no conozco muchas personas adultas, entre ellos yo, ¿no? Creo que todavía nos queda mucho tramo para ser adultos emocionalmente hablando, pero es muy interesante lo que estás comentando. Lorena, ¿suena esto con sentido? Regresamos al pasado, pero no como víctimas. ¿Regresamos al pasado para trabajar el pasado si hace falta? Claro, yo comparto esa visión, ¿no? de traer el pasado al presente, aunque sea doloroso, ¿no? Sin miedo al dolor, pero con un sentido, ¿no? de darle otro procesamiento y de darle una comprensión, ¿no? Y a partir de ahí cerrar ciclos, ¿no? Como ha dicho Francesca, súper importante, ¿no? Cuando estamos muy en el pasado es porque no hemos cerrado el ciclo y lo tenemos abierto. Entonces, cerrar ciclos es súper importante. Luego, yo quería añadir, como tú estás diciendo, Santiago, las personas, en los casos que se vive mucho en el pasado, suele haber un victimismo, o sea, suele haber como un beneficio, ¿no? de estar en el victimismo, en la lástima, en esa energía de melancolía, ¿no? La persona no quiere salir de ahí porque está obteniendo alguna parte positiva, ¿no? Hay una falta de aceptación, evidentemente, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? Pero aún así, recalco el concepto de que es un pasado idealizado, porque de la manera que recordamos no suele ser fidedigna. Quiero decir, si pensamos cuando, por ejemplo, vemos una imagen, una foto nuestra, pasando un rato bueno con los amigos o alguna foto del pasado, es como que lo vemos más idealizado que de lo que estábamos viviendo en ese momento, porque seguramente en ese momento estábamos pendientes de hacer un poco de postura, ¿no? De sonreír, y en ese momento, cuando vemos la foto en el presente, lo idealizamos. ¡Ay, qué bien, qué feliz era, qué bien estábamos! Y quizá no era así. Quizá teníamos 1000 historias en la cabeza, ¿no? Entonces, yo recalco la idea de que está muy idealizado, ¿no? Cuando lo traemos al presente, el pasado, cuando lo recordamos de una manera positiva y feliz, ¿no? Claro. Que también está bien porque causa bienestar, ¿no? Pero hay que ser consciente de eso, de que no es exacto, no es un recuerdo calcado a lo que nos pasó. Pero si eso, Lorena, nos pasa en el presente, me refiero,
el cerebro humano tiene la tendencia a rellenar de alguna forma muchas cosas de las que vivimos en el presente, imaginaros en el pasado, así que totalmente de acuerdo. Vale, ahora demos alguna herramienta a estas personas que viven mucho en el pasado o que no saben cómo dejar de traer situaciones dolorosas al presente. ¿Qué herramientas podemos recomendar, Francesca? Una herramienta que se te haga a ti buena para o dejar de hacerlo o cuando lo hacemos que no nos afecte tanto. A ver, cuando hablamos, es decir, para dar otra faceta también de lo que estaba comentando Lorena, es cierto que idealizamos el pasado, ¿sí? También esto pasa cuando en el pasado hemos vivido algún trauma, por ejemplo, de desarrollo, como puede ser un abuso, como puede ser un maltrato, ¿sí? Lo que pasa es como que nuestra percepción se achica, ¿no? O sea, y de repente en el pasado solo está lo malo. Y yo no tengo más recuerdos de otras experiencias positivas que también tengo que haber tenido, ¿no? Y esto reduce también mi percepción en el presente. Entonces, para mí una herramienta muy importante cuando nos pasan estas cosas es, por ejemplo, en ese ciclo que no se ha concluido, es verbalizar, hacer explícita esa rueda de hámster en la que estoy, ¿no? Eso es el primer paso. Pero también, antes que esto, claro, esta verbalización no ha de estar hecha con el primero que pasa por la calle, ¿sí? O sea, si nos hemos enfermado desde un punto de vista de salud mental en las relaciones, nos curamos también en las relaciones, ¿sí? Eso se dice mucho en el ámbito del trauma, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es encontrar una relación sana en la que me siento segura y seguro de poder compartir aquello que me ha generado dolor en un pasado y que sigue condicionando mi estar en el presente, ¿no? Okay. Y en el marco de esa relación, que puede ser una relación terapéutica o no, en el marco de esa relación, pues hacer aquello que no pude hacer en el pasado, ¿sí? Porque muchas veces lo revivo en el presente porque en el pasado no hubo una persona con la que yo pude experimentar y decir, mira, me está pasando esto, ayúdame. ¿Sí? Cuando somos niños y, por ejemplo, vivimos de nuevo maltrato o abuso, muchas veces nos traumatizamos más que por la vivencia porque no hay un adulto que nos recoge y nos salva y nos pone en seguridad, ¿no? Okay. Y entonces hoy en el presente podemos reescribir eso. Vale. Pues sería una buena herramienta, ¿no? Reescribir la historia. Daniela, ¿alguna herramienta que se te ocurra para todo cuando traemos al presente cosas que nos hacen daño? Pues bueno, lo primero, reenganchándome a lo último que ha dicho Francesca, porque me parece muy importante, la herramienta, un proceso de automaternaje, de eso, de ocupar ese lugar, ¿no? Que decíamos antes, de ese adulto, aprender a cuidar de tus propias necesidades, dejando de proyectar fuera. Entonces, estar escuchando constantemente este niño interno que está, ¿qué pasa? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué es lo que realmente necesitas, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes así abandonado, rechazado en estas situaciones? Y entonces desde allí desarrollar esa madre interna que puede llenar estas necesidades y así no hay que proyectarlas fuera. Y luego otra práctica que es muy sencilla y también nos ayuda como a traernos más al presente. También cada noche antes de acostarnos poder hacer una práctica de agradecimiento reconociendo en cada día 3 o 5 cosas por las que agradecemos el día, ¿no? Porque si nos vamos mucho al pasado, estamos ahí, como antes comentábamos, el vision estaba mejor antes, lo que tenía antes, y si cada día te acostumbras a ver que efectivamente has tenido en cada día 5 cosas buenas o 5 cosas por las que estás agradecido, es como que ya te puede ayudar a estar más como presente y reconocer lo que tienes y lo que hay en este momento, reconocer todos tus logros también y ver en qué punto estás, como posicionarte más en este lugar, ¿no? Que a veces puedes estar cuando ha habido y situaciones que muchas veces nos vamos mucho al pasado en este caso, ¿no? Tener una pérdida, un duelo,
y queremos volver a tener lo que hemos perdido, ¿no? Entonces... Concentrarnos más en la parte positiva, ¿no? Más en la parte de sustituir una cosa por la otra. Porque claro, aquí para ser más explícitos, por ejemplo, para gente, hablemos de un abuso. Lorena, yo he sufrido un abuso cuando tenía 10 años, ¿vale? A mí no me sirve agradecer que tengo pan y que tengo un trabajo. Yo quiero olvidarme de ese abuso o que ese abuso, cuando lo traigo inconscientemente, sin querer en mi presente, no me haga daño. ¿Qué herramienta puedo usar? ¿Qué se te ocurre a ti? Sí, ahí es un nivel más profundo, ¿no? Porque ahí hay un trauma grande y ahí hay que trabajar también mucho con el cuerpo porque hay emociones muy potentes que hay que sanar. Pero aún así, yo en la línea de lo que dicen mis compañeras, primero un cierre de ciclo, el perdón es básico, saber llegar al perdón. Yo sé que es una situación muy difícil de llegar al perdón, pero es lo único que sana, llegar a perdonar. Porque normalmente cuando vamos al pasado tiene que ver con personas, ¿no? Entonces hay que cerrar los ciclos con esas personas. La manera que trabajo es hacer unas cartas, ¿no? de rabia, de me hubiera gustado y al final llegar al perdón y a la gratitud. Si llegamos al perdón y a la gratitud... Ya estamos iluminados. Claro, ¿no? Porque yo entiendo que es difícil, ¿no? Y a lo mejor incluso puede costar años, ¿vale? Pero hay que ser consciente de que hay que llegar ahí, ¿no? Hay que agradecer y perdonar, súper importante, ¿no? Y luego, pues eso, conectar mucho con la gratitud, como dice Daniela, ¿no? Pues se me hacen herramientas fantásticas las que habéis dado. Obviamente, entendiendo el perdón hacia la persona que lo hizo y hacia nosotros mismos por ser tan exigentes con nosotros mismos. Porque cuando no nos perdonamos o no perdonamos, es que no estamos entendiendo que al final hicimos lo mejor que pudimos. Que esa fantasía, esa irrealidad de que pudimos hacer algo diferente, nos hace mucho daño en el presente. Porque muchas veces cuando nos vamos al pasado y vemos esas situaciones que nos han hecho daño o que nos siguen lastimando, es porque no entendemos que pasó lo que tenía que pasar con lo que teníamos. No teníamos otra opción. Por eso es que el no entender este concepto es que haga que lo pasemos tan mal, ¿no? Esa es una. Otra, el saber que las cosas siempre suceden por algo, que no están bajo tu control y que obviamente el que te sientas mal en el presente no van a cambiar el pasado. Porque muchas veces queremos cambiar el pasado, no es como lo sentimos ahora, sino el pasado desde el presente. Eso no puede ser. Lo que pasó ya pasó y eso no lo va a cambiar nadie. Lo que tú tienes que decidir, y no sé si estáis de acuerdo, es qué vas a hacer en el presente con eso que pasó en el pasado. ¿No, Francesca? Que es una cosa muy diferente. O sea, verlo, digamos que quitarle foco. O sea, ya pasó, de acuerdo. Primero, no me ayuda nada traerlo al presente. Eso es lo primero que tengo que entender. No va a cambiar nada. Segundo, si no puedo dejar de traerlo al presente porque es algo inconsciente y vivimos mayormente en el inconsciente, vale, no le pongo foco. O sea, yo lo recuerdo, pero no le pongo carga emocional, que es lo que me está afectando. Es como, lo traigo, pero lo dejo pasar. No me anclo a él, ¿no, Francesca? Sí, de nuevo, hay muy poca voluntad en eso que dices, ¿sí? Es decir, cuando me golpea algo, si estoy emocionalmente apegado ahí, si me genera una reacción muy fuerte a nivel emocional, incluso a nivel corporal, muchas veces somatizaciones y más cosas, es porque, de nuevo, hay algo que no está resuelto. Lo que decía Lorena es muy importante. Claro, yo quiero matizar una cuestión desde mi punto de vista, que es cuando lo traigo al presente y no me hace daño, es porque he perdonado. Y para mí, el perdón, más que tener que ver con la otra persona que me ha hecho el daño, tiene que ver con mi aceptación de eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Como decías tú, Santiago, yo no podía hacerlo de otra forma porque en ese momento eso fue lo que a mí me salió, ¿no? Y fueron las herramientas que tenía en ese momento, sobre todo cuando hablamos de infancia. O sea, pues los niños muchas veces dependen de sus padres, incluso para regularse a nivel neurológico y emocional, ¿no? Y entonces es como
si no ha habido ese perdón, si no ha habido ese entendimiento de que esa situación que ha pasado me ha hecho daño, pero me ha traído aprendizaje, y yo pues no veo mi vida sin esa experiencia que he vivido y acepto eso, pues entonces ahí es cuando puedo volver a pasado y pues Sin ningún para problema. compartir mi experiencia, por ejemplo, cuántas veces yo, por ejemplo, hago activismo en mis redes sociales respecto al abuso sexual infantil, porque es una experiencia que yo personalmente he vivido, ¿sí? Y lo hago de una forma consciente, vuelvo a mi pasado para compartir mi conocimiento y el proceso que he hecho. Y a mí Claro, no me toca y no me afecta mínimamente. claro, Hoy, Francisca, pero ahí está la gran hace 10 diferencia, ¿no? años hubiese sido completamente otro, ¿no? Claro, Otra situación. claro, y ahí está la gran diferencia, ¿no? Aquí el problema no es irse al pasado, como tampoco el problema es que pienses, el problema es la carga emocional que le pones a tu Claro, pensamiento o a tu recuerdo. Eso es lo jodido, porque si yo me voy a mi pasado, a mi abuso, y lo veo como un observador, pues está genial. Ahora, si me voy a mi pasado, a mi abuso, y cada vez que me voy lo estoy reviviendo, es fatal a nivel emocional. ¿Sí, Lorena, quieres comentar? Sí, a ver, yo lo que quería comentar es un ejemplo que yo siempre pongo, que es muy sencillo, que es, a ver, nosotros en el caso de los traumas, ¿no? Y de vivencias en la infancia grandes, pues claro, interiorizamos todo eso como niños, ¿no? Como personas inmaduras. Entonces, traerlo al presente lo que hace es procesarlo, reprocesarlo de una manera mucho más madura, mucho más inteligente, ¿no? Con una comprensión, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese aspecto, a nivel de terapia y de crecimiento personal, es importante traer el pasado al presente para reestructurarlo y rehacerlo. Y luego quería comentar también, si nos ponemos un poco más trascendentales, el tema de que aquí venimos con un plan, ¿no? Que venimos con un propósito, ¿no? Y con unos aprendizajes determinados, ¿no? Y las vivencias que tenemos, pues al final tienen un sentido, ¿no? Y nos sirven para trascender algo que tenemos que trascender. A veces eso es difícil de comprender y sobre todo hacérselo comprender con las personas que trabajas, ¿no? Pero Pues, yo creo que con los años, poco a poco, eso se va interiorizando y al final es muy liberador, muy liberador. definitivamente tienes toda la razón, Lorena. Y si nos vamos por el hilo universal o trascendental o esencial del ser humano, todo lo que pasa es perfecto. Aquí la pregunta es, de acuerdo, esas cosas están ahí porque tienen que estar. Pero la pregunta es, ¿quieres seguir repitiendo la misma historia una y otra vez? ¿O entiendes que está ahí para que lo trabajes, lo trasciendas y lo dejes ahí? Porque claro, si te vas al pasado a arreglar algo, se me hace súper inteligente a nivel emocional. Ahora, si vives en el pasado sufriendo, quizá ahí ya sea otro asunto, pero tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Lorena. Vale, pues antes de seguir, que se ve que el tema es interesante, vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa dónde contactaros y un poquito más de vosotras, y después vamos a preguntas. Daniela, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? ¿Nos dices qué haces y dónde estás? Bueno, pues sí, yo estoy en Arenas de San Pedro, un pueblecito de la Sierra de Gredos, Ávila. Y bueno, me dedico a varias cosas. Una es la astrología, que precisamente escuchando lo último que habéis dicho, ayuda a entender esto, ayuda a entender tu plan del alma que has venido a vivir, por qué te quedas en ciertos bucles emocionales, por qué repites el pasado y lo que vienes a aprender, ¿no? Y la astrología para mí me ha dado mucha comprensión, ¿no? Sobre por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Y lo que has venido a ser. Entonces sí me dedico a cartas natales y tránsito, revoluciones solares, cursos de astrología. Y luego también, me he enfocado sobre todo en todo el tema de la energía femenina, el despertar de la energía femenina, que abordo de muchas maneras. Trabajo mucho con mujeres, tanto desde la terapia física, energética, como a otros niveles, con arquetipos femeninos, también con la astrología. Y bueno, pues eso es un poco a nivel físico. Trabajo sobre todo con masajes, medicina tradicional china, acupuntura y varias técnicas así de liberación. Muy interesante. Daniela, ¿y la gente que le interese todo esto que haces, dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede buscar? Sí, bueno, mi página web es aguadeluna.net.
Mi Instagram, Daniela, guión bajo, Agua de Luna, también. Y bueno, mi canal de YouTube, Daniela Carmía, ahí para ver un poquito. Voy subiendo siempre vídeos de lo que está pasando en el cielo y de qué es lo que pasa en la Tierra, porque lo que está arriba está abajo. Así que... Pues me parece maravilloso, suena muy interesante lo que haces e invitamos a la gente, obviamente, que le guste, que te contacte. ¿Vale, Daniela? Muchas gracias. Francesca, ¿vamos contigo? Ok. Yo estoy formada en terapia Gestalt y en reprocesamiento del trauma y acompaño personas y grupos en sus crecimientos personales. Además, soy autora de un blog que se llama elcucarrón.com, que es un blog que habla del trauma, de la enfermedad y de la conexión que hay entre estos dos aspectos de la experiencia humana, y sobre gestión emocional y mi propio proceso terapéutico, ¿sí? Mi propio camino terapéutico. Estoy en Barcelona, por cierto. Y cuando hablas de terapia gestal, porque hay mucha gente que lo... Sí, ¿quieres comentar algo? Cuenta. Sí, perdona. Tenemos con otra compañera que también que es terapeuta humanista también y especializada en trauma. Estoy especializada concretamente en abuso sexual infantil y maltrato. Y tenemos un grupo de apoyo para personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Pues muy En importante, Barcelona. Francesca, porque hay muchísima Presencial gente, y online, sí. mucha gente que Sí, lo... más que nada hay muy pocos espacios y los pocos que hay, al menos en Barcelona, que es una gran ciudad, están muy saturados de personas. Sí. Hay pocos espacios y hay mucha gente que lo ha sufrido. Otra cosa es que lo diga o no lo diga. Francesca, ¿y la gente que quiera curiosear, investigar, contactaros, dónde puede hacerlo? Sí, a través de mi blog, elcucarrón.com, en el que hay también una hoja de contactos en caso de que quisieran escribirme, y también a través de mi Instagram, que es Francesca Rauch. Okay. Y ya. Pues me parece muy necesario el trabajo que hacéis. Invitamos a la gente que vibre con lo que haces, obviamente que te contacte. ¿Vale, Francesca? Lorena, ¿vamos contigo? Sí, bueno, yo soy licenciada en psicología, pero bueno, me incliné no por lo transpersonal, ¿no? Es como que me faltaba otro enfoque, ¿no? No me quedé tan en lo racional. Entonces, soy terapeuta o terapia individual y presencial y online, con un enfoque espiritual, transpersonal. Y nada, y bueno, mi página web está un poco desactualizada, pero mis redes sociales son Lorena Cotanda. Mi nombre profesional es Cotanda, Lorena Cotanda. Pues también suena bastante necesario. Además, te especializas en lo que es el crecimiento personal, ¿no, Lorena? Sí, claro, en el desarrollo personal. Que falta nos hace. Yo creo que, a ver, a veces se nos olvida, ¿no? Que a todos nos hace falta ayuda y todos, no importa en la parte del camino que estemos, nos hace falta acompañamiento. Yo creo que es un error pensar que hay personas que no lo necesitan, ¿no? Es más, si estamos en esta 3D, precisamente es para trabajar. O sea, que todos estamos en el mismo proceso, solamente que de diferentes puntos del camino. Lorena, ¿me decías que la página web donde te pueden contactar o Instagram, dónde es? Sí, es Lorena Cotanda Psicología. Ok. ¿Instagram y todo eso quieres dar o mejor no? Sí, es todo igual, Lorena Cotanda Psicología. Pues nada, perfecto, pues invitamos a la gente que le haga falta, o sea, a todos que te contacten, ¿vale, Lorena? Pues nada, si os parece bien, vamos a dudas, preguntas y comentarios de los oyentes. Dice, soy Andrés de México. Pues mira, un abrazo para México. Dice, yo entiendo que recordar cosas de mi pasado que me hacen daño no es bueno para mí, pero no sé cómo evitarlo. Que es lo que comentábamos, ¿no? Que mucha gente no tiene, o sea, cuando se dan cuenta, pero esto es como los pensamientos, no sé si estáis de acuerdo. Es cuando estás pensando en no pensar algo, ya lo estás pensando. Y después, ¿cómo te lo quitas de encima, no? ¿Qué le podríamos decir? ¿Alguien que le quiera contestar a Andrés? O sea, ¿cómo dejo de recordar? ¿Francesca? Bueno, aparte eso, o sea, de hacer consciente esos pensamientos intrusivos, yo pienso que la meditación también es una herramienta muy buena. La meditación no tanto en el sentido como generalmente se cree de que yo
interrumpo mis pensamientos, porque esto o sea, no es, sino que aprender a ver estos pensamientos desde fuera, es decir, desarrollar mi propio observador interno, ¿sí? Y también desarrollar a la vez mucha conciencia corporal, es decir, ese recuerdo intrusivo, ¿qué es lo que me genera en mi cuerpo? ¿Sí? Y entonces empezar a desarrollar un poco de conciencia sobre lo que está pasando en mí cuando yo recuerdo esto. Muchas veces también hay aspectos que me dan gusto, ¿sí? Porque quieras o no, ese pensamiento intrusivo que me hace daño, a la vez es algo muy familiar para mí. Sí, entonces, pues hay una parte, como en toda experiencia humana, hay una parte negativa, pero también hay una parte positiva. Entonces hay que hacer conscientes todos estos matices de la experiencia. Pues sí, se me hace una buena herramienta, ¿no? Yo, Andrés, te diría, yo no lo evitaría. Primero porque es difícil evitarlo, es como los pensamientos, ¿no? Tú te puedes pelear con ellos, pero van a estar ahí. Es que no les pongas energía. Recuerda que todo este tipo de actividades necesita tu atención. ¿Qué quiere decir esto? Que si te viene el recuerdo, déjalo, pero o lo sustituyes, si puedes sustituirlo, me refiero, antes de entrar en el círculo vicioso, vete a pensar otra cosa, tómate un café con un amigo, ponte un video, ponte a bailar, algo que digamos que no te deje estar, anclarte en ese recuerdo, ¿no? Y por lo demás, no le pongas foco. Es que hay pocas más cosas que hacer, ¿no? Pero pasa igual que con los pensamientos. Vale, dices, soy Alicia de Asturias. ¿Qué pasa cuando te vas al pasado, pero a recordar cosas bonitas? Eso no es malo, ¿sí? Que lo habíamos visto. ¿Quién le quiere comentar algo? Lorena, te veo con ganas de comentar algo. Sí, en la línea de lo que estaba comentando, pues que hay que tomar conciencia de que es posible que estemos idealizando, ¿no? lo que nos pasó, y al final es como un método de evasión, ¿no? O de ir a la zona de confort. Pues realmente hay que observar un poco qué está pasando en el presente, ¿no? Que no me siento satisfecha, ¿no? Para necesitar siempre estar como con ese estímulo, necesitar esos estímulos, ¿no? Porque al final es como un poco droga, porque lo que estamos buscando es esas sensaciones, ¿no? Esa dopamina que nos mueve, ¿no? Y nos hace recordar cosas bonitas, ¿no? Entonces, un poco preguntar, bueno, conectar mucho con la gratitud, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque nos conecta mucho con el presente. Y bueno, el mindfulness, la meditación, súper importante para conectar con el presente y para estar y para agradecer lo que estás viviendo en el momento, ¿no? Pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Lorena. Yo le diría a Alicia, mientras que tú te vas al pasado a pasártelo bien, ¿quién está en tu presente? O sea, ¿quién está viviendo tu ahora, ¿no? Que sería una cosa. Y después lo que tú comentas, ¿por qué tienes esa necesidad de irte al pasado a traer cosas bonitas? Quizá es porque en el presente algo no esté funcionando bien, ¿no? Y por otro lado, aquí no hablamos, Alicia, de malo o bueno, porque ya hemos visto que esos son conceptos limitados del ser humano. Hablamos de si te sirve o no te sirve. Eso piénsalo y tú lo vas viendo. Pero bueno, aquí invitamos a cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Solo damos nuestra forma de pensar y nuestro punto de vista. Vale, dice, mi nombre es Ana de Burgos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Olvidar parte del pasado y las experiencias traumáticas que pudimos tener? ¿Quién le quiere comentar algo a Ana de Burgos? Francesca. A ver, yo olvidar los traumas o sea, es imposible, porque aunque no tenemos recuerdos en forma de imágenes visuales, tenemos esos recuerdos en el cuerpo, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo, nuestra memoria somática es impresionante. Entonces, es un poco una idealización pensar que yo me puedo olvidar de mis traumas. No, los tengo que recordar, hacen parte de mí. Además, me hacen la persona que soy hoy. Lo que tengo que hacer es hacerlos conscientes, trabajarlos y así, pues hoy los pueda recordar, pues sin que se me reactive la respuesta de estrés que se me activó entonces, ¿sí? Pues Como sí. alguien que cuenta una historia. ¿Sí? Pues muy cierto lo que estás comentando, Francesca. Yo te diría, Ana, que, a ver, somos una consecuencia de nuestras experiencias.
de todas nuestras experiencias, ¿no? Si no entendemos y aceptamos esto, pues mal vamos. Porque claro, olvidar no creo que sea lo más interesante si está ahí para algo. Porque si vamos a evitar y a olvidar cada cosa que no nos ha gustado, que nos ha afectado, que nos ha molestado, pues nos vamos a perder a lo mejor el 70% o 80% de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, si la idea es que estamos aquí para trabajar eso y que eso está ahí por algo, ¿no, Daniela? Pues creo que olvidar no es la mejor opción, ¿no? Es que olvidar es como meter en el inconsciente y desde el inconsciente todo funciona, al final actuamos desde ahí. Entonces no se trata de olvidar, se trata de no aferrarse, no engancharse a las cosas. Entonces, las cosas van pasando, ahí están, en algún momento, bueno, podemos traerlas al presente, pero el tema está en no engancharnos a ellas y volver, como hemos estado comentando, a revivir todo el circuito relacionado con este recuerdo. Entonces no se trata realmente de olvidar, sino de superar, es diferente. Sí, de entender varias cosas básicas. La primera, como habíamos dicho, es que el pasado no lo puedes cambiar. No te pelees con él. Vas a perder siempre. No hay forma que ganes. A no ser que te vayas a traerlo para trabajarlo, que es lo otro, ¿no? Cuando tú aceptas que lo que pasó en tu pasado no tuviste otra opción, no hubo, aunque tú puedas pensar que es la fantasía, que pudo ocurrir de otra forma, es una fantasía. Ocurrió como tenía que ocurrir. Cuando no aceptas eso, ¿sí, Daniela? Que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma de revivirlo y de verlo. Claro, que es la gran diferencia, ¿no? Cuando entendemos eso y lo aceptamos, las cosas se ven totalmente diferentes. Yo tengo recuerdos muy difíciles de mi pasado, muy duros, sin embargo no me afectan. ¿Porque soy insensible? No, porque me he hecho más consciente, nada más. Y cambia por completo de cómo lo viví hace 20 años cuando lo recordaba a cuando lo recuerdo ahora. Y no ha cambiado nada. O sea, me refiero, lo que pasó, pasó. Sin embargo, la forma en que lo trabajo ahora es totalmente diferente. Entonces, aquí la invitación de hoy es, no pasa nada si te vas a tu pasado, pero cuidado a que te vas, no. Porque si te vas a ir a pasarlo bien, pues todavía te lo compro, ¿no? No es que te lo recomiende, pero te lo compro. Pero si te vas a ir a pasarlo más, pues más bien que no. ¿Sí, Lorena? Sí, bueno, quería comentar que quizá una herramienta así un poco más genérica, ¿no? Que es la que yo utilizo, ¿no? Para mí, a nivel personal, es preguntar mucho, ¿no? Es como preguntar un poco a la sabiduría interior que tenemos, confiar un poco en la sabiduría interior. Y cuando se nos están repitiendo situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo algún sueño recurrente, ¿no? O pensar en alguna persona del pasado, que es que un día y otro día, uy, ¿por qué pienso con esta persona, no? Preguntar, ¿no? Hacerlo como la pregunta abierta, a ver, pues esperando un poco la respuesta de nuestra sabiduría interior, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir esta situación? ¿Por qué estoy repitiendo este patrón? ¿O por qué estoy pensando en esta persona? ¿Qué aprendizaje hay para mí? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que tengo que cerrar? Pues hay que hacer esas preguntas, ¿no? Y un poco a poco se te van dando las respuestas. Quizá haya gente que si quiere que un acompañamiento para ayudarle un poco al empujón a ver qué es lo que le está representando, ¿no? Pero hay que confiar en nuestra sabiduría interior porque al final las respuestas se van dando. Y es muy importante hacer esas reflexiones y preguntarnos, ¿qué me quiere demostrar esto? ¿Por qué se me representa esta situación? Claro, cambiar la pregunta de por qué a mí a para qué. ¿Para qué? Que cambia mucho, ¿no? Y lo que estabas comentando, recordar que no tenemos por qué hacerlo solos. Si no podemos, buscamos ayuda, como para cualquier otra cosa. Pero somos muy curiosos, ¿no? Porque podemos buscar ayuda para muchas cosas, pero no para crecer o para sentirnos menos mal o para trabajar ciertas cosas. Ahí como que nos cuesta, ¿no? Entonces la invitación es esa. Si tú no puedes solo, pues busca ayuda. Que hay mucha gente como nosotros que estamos encantados y lo hacemos por vocación. Así que ahí lo dejamos. Tenemos más preguntas, pero no más tiempo, así que vamos despidiendo. Lorena Navarro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Francesca Rocci, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias a las compañeras, me ha encantado estar con vosotras y gracias a ti, Santiago, por el espacio. Yo encantado, de verdad que ojalá hubieran más. Daniela, Caronia, igual. Muchas gracias por compartir el programa de hoy también con nosotros, ¿vale?
Bueno, gracias a todas vosotras y vosotros, ha sido muy enriquecedor, y así que muchas gracias. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto, 601-487-113, y lo más importante, que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.